segundito, muchachos. Ahora sí, muchachos, mil disculpas de verdad por toda la demora. Vamos a iniciar la clase, ¿ok? Eh, Hay que tratar de manejar esas situaciones de tal manera que no se sientan ellos eh, mal. Y creo que salió bien la cosa porque ya salió y ya no hubo ningún problema. Listo. Entonces vamos a empezar, muchachos. Primero que todo, ya desde la semana pasada, creo que el fin de semana, ya les subí las notas de lo que era el examen, ¿ok? De manera general, pues les fue bien. Creo que el promedio fue como 86, 87, una cuestión así. Si por alguna u otra razón no le fue bien el examen, no desmaye, no desespere, porque recuerde que apenas llevamos solo un examen y tenía un peso de 20%, ¿sí? Todavía quedan dos exámenes más y quedan todas las tareas. Entonces, no, no entre en desesperación si por X o Y razón no le fue bien en ese primer examen. ¿Ok? Entonces, ya les estoy compartiendo pantalla en el aula virtual. En la semana 6 les habilité un archivo de Word que dice ejercicios método simplex. Entonces, vamos a descargarlo, porfa. Ya hace unos minutos puse a grabar la clase. Ok. Ok, muchachos, entonces, el día de hoy lo que vamos a ver es un método de resolución, o vamos a ver más bien el método de resolución, pues más utilizado para problemas de programación lineal. ¿Por qué? Porque es un método que nos sirve para problemas con dos variables, tres variables o n variables de decisión. Es decir, no importa la cantidad de variables de decisión que tenga el problema, con este método que se llama método simplex, específicamente método simplex tabular, porque se utilizan tablas, eh, se pueden resolver, se puede resolver cualquier problema de programación lineal. ¿Ok? Eh, este es el método que utiliza Solver de Excel. Entonces, vamos a poder entender realmente detrás ahí Solver cuando le metemos datos, cuando formulamos el problema, qué es lo que está haciendo Solver. Claro, Solver va a durar milisegundos resolviendo y a nosotros nos va a tomar cada problema un ratillo. Entonces, de hecho, en esta clase, lo que vamos a hacer de este documento que acabamos de descargar, vamos a resolver únicamente el primer problema. Y los problemas 2 y 3 van a quedar de tarea. ¿Ok? Eso sí, este problema número 1 lo voy a dar muy detallado, paso a paso, escribiendo todo. Y además recuerde que esta clase queda grabada y que esta misma noche, yo no tengo un buen internet, pero por eso es que me tarda un poco, pero digamos que a las 10 de la noche podríamos esperar, o digamos que a más tardar mañana en la mañana, que ya esté subida el link del video en YouTube, ¿ok? Entonces, lo que yo les recomiendo es, hagan todas las preguntas que tengan, definitivamente sí. Si le genera una duda, haga la pregunta en el momento que tenga esa duda. Pero si ve que el método que vamos a estar usando hoy, que vamos a aprender hoy, de alguna u otra manera usted dice, hijo de pucha, me perdí, hijo de pucha, necesito ver eso de nuevo, pues de ahí, recuerde que ahí tiene, bueno, le va a quedar a partir de mañana, digamos a más tardar, un video que usted va a poder ver N cantidad de veces, ¿ok? N cantidad de veces.
Y además, pues yo le voy a dar también algunos tips, cosas a tener en cuenta para la resolución de los problemas 2 y 3. Entonces, para que sepan más o menos cuál va a ser la metodología que vamos a utilizar el día de hoy. ¿Ok? Entonces, sin más, vamos a de una vez abrir un archivito de Excel. Ok. Ok, entonces el primer problema que tenemos acá nos va a tocar formularlo, pero normalmente estos problemas de método simplex yo les voy a dar el problema ya formulado, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya les he evaluado el tema de formulación y realmente lo que quiero es evaluar la utilización correcta del método simplex. ¿Ok? Entonces normalmente lo que les voy a evaluar en método simplex es la utilización del método como tal. Entonces, normalmente, típicamente, no los voy a poner a formular el problema de programación lineal, sino que ya se los voy a dar formulado. Pero esto es muy sencillo, formulémoslo y empecemos a trabajar con él. Dice, cierto fabricante produce dos artículos A y B, para lo que requiere la utilización de dos secciones de producción, que son montaje y pintura. El artículo A requiere una hora de trabajo en montaje y dos en pintura. Y el artículo B, 3 horas en montaje y una hora en pintura. La sección de montaje solo puede estar en funcionamiento 9 horas diarias, mientras que pintura solo 8 horas diarias. El beneficio que se obtiene produciendo B es $40 y el de A es de $20. Cuando habla de beneficio, ¿verdad? Es ganancia. ¿Ok? Calcule la producción diaria de los artículos A y B que maximiza el beneficio o la ganancia. Vean que ahí le da una tablita, pero esta tablita le vamos a dar vuelta, porque vea que vienen los artículos aquí en la parte de arriba y los recursos aquí a mano izquierda. Entonces, normalmente para seguir una congruencia, como hemos venido formulando y resolviendo problemas de programación lineal, vamos a trabajarlo como lo hemos venido haciendo. Entonces, vamos a poner acá producto A, B, disponibilidad. Luego tenemos dos recursos, montaje y pintura. Y vamos a tener una ganancia de cada uno de esos productos. Dice que el producto A requiere una hora en montaje y dos en pintura. Una hora en montaje, dos en pintura. Y B requiere tres en montaje y una en pintura. Tres y uno. Luego dice que la sección de montaje solo puede estar en funcionamiento 9 horas diarias, 9 horas, y pintura dice que 8 horas diarias. La ganancia dice que es 20 en A y 40 en B. 20 en A y 40 en B. Ok, entonces vamos a darle un poquito de formato a esa tabla. Ok. Ok, entonces vamos a definir nuestras variables de decisión. Van a ser X1 y X2. Tenemos dos productos. Entonces son X1 y X2. X1 va a ser la cantidad a fabricar de A y el otro va a ser la cantidad a fabricar de B. Vamos a tener una función objetivo
que vamos a decir que lo que queremos es maximizar Z, que queremos maximizar ganancia. Voy a dejar de una vez las celdas acá para que después podamos formular el problema, perdón, resolver con Solver, ¿sí? Vean que la ganancia es de $20 para A y 40 para B, entonces eso significaría que nuestra función objetivo, que es maximizar ganancia, va a ser 20x1 más 40x2. Luego tenemos nuestras restricciones. Ay, Dios. Las restricciones, entonces vamos a tener la no negatividad, la disponibilidad de horas de montaje y la disponibilidad de horas de pintura. ¿Ok? Estas dos las voy a dejar con celeste porque van a llevar fórmula. Aquí en la no negatividad vamos a decir que x1 y x2 deben de ser mayor o igual a 0. Luego en montaje tenemos 9 horas disponibles, entonces tenemos que utilizar menor o igual a 9. Y en pintura va a ser menor o igual a 8, porque hay 8 horas disponibles. Si queremos nosotros escribir estas restricciones manualmente, recuerden leerlas de arriba para abajo. Entonces en montaje va a ser 1 por x1, que simplemente sería x1 más 3x2 menor o igual a 9. Y en pintura 2x1 más 1 por x2, no ponemos ese 1, tiene que ser menor o igual a 8. Nuestra función objetivo, metámosle la fórmula de suma producto para que nos quede ya de una vez cuando queramos resolverlo con Solver. Y en disponibilidad de pintura y montaje vamos a hacer lo mismo. Dejemos de una vez el suma producto. Este suma producto va a ser de mis variables de decisión con mis, creo que ahorita me equivoqué con ese otro, con montaje. Aquí me faltó. De mis variables de decisión con las ganancias. Ajá. Vamos a revisar este. Ajá. Y ahora esto va a ser el suma producto de mis variables de decisión con mis coeficientes de pintura. Acá. Ahí está. Ok, entonces ya dejamos el problema formulado e inclusive listo para resolver con Solver cuando terminemos a través de método simplex y validar que está correctamente. Ok, paso 1. Entonces, bueno, antes de poner acá paso 1, voy a poner método de resolución simplex tabular. Y recuerden que se llama tabular porque se utilizan tablas. ¿Okay? Vamos con paso 1. Lo primero que vamos a hacer es despejar, más bien igualar la función objetivo a 0. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos acá la función objetivo que es
maximizar z igual, voy a dejar ese, bueno, sí, maximizar z igual 20x1 más 40x2. Entonces lo que queremos es igualarla a 0 y para igualarla a 0 lo que hacemos es todo lo de la derecha lo pasamos a la izquierda. Entonces esto se convierte en z menos 20x1 menos 40x2 es igual a 0. ¿Alguna pregunta con el paso 1? Únicamente lo que estamos haciendo es pasar todo lo que está a la derecha del igual en la función objetiva lo estamos pasando a la izquierda. Y con eso ya logramos igualar la función objetiva a 0. ¿Alguna consulta con ese paso número 1? Parece que no. Paso 2. Lo que vamos a hacer es las restricciones a ecuaciones. ¿Ok? Y entonces, aquí le voy a poner, dependiendo el tipo de signo de la restricción. Me perdonan ahí por las tildes, pero es para poder utilizar los símbolos de manera más fácil. Ok. Convertir las restricciones a ecuaciones. Entonces, muchachos, aquí, ojo, voy a hacer un paréntesis para explicar un concepto. Entonces, lo que voy a explicar en este momento no tiene que ver propiamente con el método. Es decir, yo voy a agarrar dos valores para x1 y x2 para explicarles un concepto. ¿Ok? Pero no quiere decir que esto que voy a hacer en este momento sea parte del procedimiento de método simplex tabular. Porfa, para que no se confundan. Yo les voy a avisar cuando cerramos el paréntesis y retomamos el tema en el paso 2. ¿Ok? Entonces, para explicar el concepto que quiero explicar, necesito que utilicemos una de las restricciones que tenemos acá. Agarremos la primera restricción, la de disponibilidad de horas de montaje. X1 más 3x2 menor o igual a 9. Entonces, x1 más 3x2 menor o igual a 9. Entonces, vean que el paso 2 dice que convertir las restricciones a ecuaciones dependiendo del tipo de signo de la restricción, ¿cierto? Hoy lo que nosotros vamos a aprender es a trabajar métodos simplex con restricciones únicamente del tipo menor o igual. Vean que nuestras dos restricciones son del tipo menor o igual, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a trabajar hoy. La próxima semana vamos a aprender a resolver problemas de programación lineal a través de métodos simplex con restricciones de menor o igual, mayor o igual o igualdad inclusive. ¿Ok? Pero hoy nos vamos a enfocar únicamente a los más sencillos, que son los de menor o igual. ¿Ok? Entonces, nuevamente, sigo con la explicación de un concepto que aún ni siquiera les he dado el concepto. Para explicar ese concepto, como les dije hace un rato, voy a darle valores a x1 y a x2. Valores hipotéticos, simplemente. Digamos que yo le dé a x1 un valor de 1 y a x2 un valor de 1. ¿Qué pasa? Si x1 vale 1, entonces esto va a ser 1 más 3 por 1 menor o igual a 9.
1 más 3 menor o igual a 9. 4 menor o igual a 9. Eso es cierto. 4 es menor o igual a 9. Pero vean que nuestra restricción permite que ese recurso crezca ¿hasta dónde? Hasta 9. ¿Cuánto le está faltando a esta restricción para alcanzar su valor máximo? 5. 5, correcto. ¿Ok? 4 más 5 es igual a 9. Entonces resulta que en las restricciones de menor o igual, nosotros cuando convertimos estas restricciones a ecuaciones, nosotros vamos a tener que agregar algo que le llamamos una variable S, que se llama variable de holgura. Y se llama S porque viene del inglés slack, que es holgura. ¿Y qué es la holgura? Eso que me acaban de decir. Lo que le hace falta a la restricción para completar el máximo que puede tener. En este caso, S o la variable de holgura valdría 5, porque hacen falta 5 para cumplir el valor máximo de 9. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si tenemos la misma restricción? X1 más 3x2 menor o igual a 9. Como nosotros estamos diciendo que para convertir esto a una ecuación le toque agregar una variable de holgura, yo voy a decir, esto convertido a ecuación va a ser x1 más 3x2 más s1 igual a 9. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo digo x1 es igual a 3 y x2 es igual a 2? Entonces, si x1 es igual a 3, esto va a ser 3 más 3 por 2 más S1 es igual a 9, ¿cierto? Entonces aquí estoy diciendo 3 por 2 es 6, 6 más 3 es 9, 9 más S1 es igual a 9. ¿Cuánto vale la holgura en este ejemplo? Nada, 0. 0. Ahí la holgura vale 0. Entonces vean que la holgura también puede tomar valores de 0. Lo que quiere decir la holgura es cuánto no estoy utilizando de cada uno de los recursos. Entonces, si yo tengo una holgura de 0 en cada restricción, quiere decir que estoy utilizando todo el recurso que tengo disponible. ¿Hace sentido, muchachos? ¿Queda claro el concepto de variable de holgura? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces resulta que ahora sí, cierro paréntesis. Esto era meramente un ejemplo. Esos valores que le di a X1 y a X2 era meramente para explicar el concepto de variable de holgura, pero no tiene nada, pero nada que ver con el procedimiento que vamos a desarrollar ahorita. ¿Ok? Entonces, ya tenemos claro lo que es la variable holgura. Entonces, les voy a poner aquí paso 2
las restricciones del tipo eh, menor o igual y es más bien a las restricciones del tipo menor o igual, se les debe agregar una variable de holgura S, ¿ok? Para convertirlas a una, otra vez las tildes que a una ecuación. Entonces aquí le voy a poner variable de holgura. Ok. Entonces, en el paso 2, para convertir las restricciones a ecuaciones, lo que debemos hacer es, aquí tenemos estas restricciones. Entonces, esto va a ser igual a esto. Eh, se convierte en x1 más 3x2, estoy con la primera restricción, ¿cierto? Más s1 igual 9. Y la segunda, para convertirla en ecuación, vamos a decir 2x1 más x2 más. ¿Y aquí cómo se tiene que llamar esta variable, muchachos? ¿Sigue siendo S1? S2. Tiene que ser S2 porque es otra variable, es completamente distinta. Y este es un error típico porque a veces se confunden y vuelven a poner que es S1, pero no, S1 es de la primera restricción y son variables, van a tomar valores diferentes. Entonces aquí esta se va a llamar S2 y eso es igual a 8. Aquí para que lo vean bien. ¿Ok? Y un segundito, muchachos, tengo mucho frío y voy a ponerme un suéter. Aquí está bastante frío, Monteverde, un segundito.
Ya, ahora sí, ya regresé. Está bien frío aquí, me estaba abrigando. Ok, paso 2, ya convertimos las restricciones a ecuaciones. Vamos con el paso 3, que va a ser generar la tabla simplex inicial. Recuerden que esto es un proceso tabular, vamos a usar tablas. Entonces, lo que vamos a hacer es generar una tabla que tiene todas las diferentes variables con las que nosotros estamos trabajando. ¿Ok? Voy a hacer esto más pequeñito para que la tabla se implemente. ¿Y cuáles son todas las variables que tenemos? Nosotros tenemos a Z, nosotros tenemos a X1, tenemos a X2, tenemos a S1, tenemos a S2 y tenemos a otro amigo que le vamos a llamar R. ¿Y R quién es? Son los números que están a la derecha del igual. ¿Ok? Entonces, la tabla simplex lleva cada uno de las diferentes variables que están en juego. ¿Ok? Entonces, aquí voy a poner esto. No me falta otra. ¿Ok? Y entonces, lo que nosotros nos toca ahora poner en esta tabla es cada uno de los coeficientes que tenemos en cada una de las ecuaciones. En este caso tenemos 3 ecuaciones, por eso hice 3 filas en la tabla. Tenemos la ecuación de la función objetivo y tenemos las 2 restricciones. Entonces tenemos 3 ecuaciones. Entonces vamos a proceder a poner en este que le vamos a llamar renglón 1. ¿Ok? Los coeficientes de la función objetivo. ¿Cuál es el coeficiente de z en la función objetivo? Pero ya esta, la que está en negrita, la que convertimos a ecuación. ¿Cuál es el coeficiente de z en esa ecuación? ¿Qué hay delante de esa z? 1. 1. 1. En x1 hay un menos 20. Delante de x2 hay un menos 40. La función objetivo no tiene S1 y no tiene S2, por lo que el coeficiente de ambas variables en esa ecuación es 0. ¿Y qué es lo que hay a la derecha del igual en la ecuación de la función objetivo? Un 0. Entonces, aquí les voy a poner la primer nota importante. En el renglón 1 siempre se ponen los coeficientes de la función objetivo. Siempre. No pueden ir en ningún otro renglón. Profe, ¿qué pasa si lo pongo en el renglón 2 o el renglón 3? No le va a funcionar. Así de simple. No le va a funcionar. El método no va a funcionar. La función objetivo va obligatoriamente, estrictamente en el renglón 1. ¿Ok? Ahí se lo puse en negrito. Y luego metemos los coeficientes de las 2 restricciones, ya convertidas a ecuaciones. Entonces vean que la primera restricción tiene z, ninguna restricción tiene z, entonces el coeficiente de z en la primera restricción es 0, en x1 es 1, en x2 es 3, s1 es un 1, en s2 es un 0 porque no hay s2 y en r es un 9. Segunda restricción, no tiene z, por lo que el coeficiente z es 0, 2 en x1, 1 en x2, 0 en s1, 1 en s2
y un 8 en R. ¿Se entiende lo que acabamos de hacer, muchachos? ¿Alguna consulta con lo que acabamos de hacer en el paso 3? Parece que. Paso 4. Determinar la columna pivote. ¿Ok? Entonces, para determinar la columna pivote, hay dos casos. Si estamos maximizando o si estamos minimizando. Si estamos maximizando, la columna pivote será que en el renglón 1 tenga el coeficiente más negativo. Y si estamos minimizando, la columna pivote será la que en el renglón 1 tenga el coeficiente más positivo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Maximizando o minimizando? Maximizando. Entonces, si estamos maximizando, ¿cuál sería nuestra columna pivote? Lo que tenemos que hacer es irnos al renglón 1 y buscar en este renglón 1 que estoy marcando cuál es el coeficiente más negativo. ¿Y cuál es el coeficiente más negativo? X2. 40. X2 que corresponde a menos 40. Entonces, quiere decir que esta que voy a poner acá con ese color es la columna pivote. Entonces lo voy a poner acá entre paréntesis, marcada en color, en la tabla simplex. ¿Alguna pregunta en cómo determinar la columna pivote? Bueno, voy a repetir un toquecito, nada más esa parte. Entonces, el paso 4 es determinar la columna pivote. ¿Ok? Si estamos maximizando la columna pivote, va a ser donde esté el coeficiente más negativo del renglón 1. Y como estamos maximizando, vea que si usted se va al renglón 1 de la tabla simplex, el coeficiente más negativo es el menos 40. Quiere decir que esta es mi columna pivote. ¿Estamos? Bueno. Paso 5. Determinar el renglón pivote. Y ahora sí aquí voy a utilizar para que ya no aguanto ver eso sin tildes. Determinar el renglón pivote. Entonces, aquí hay varias notas importantes. Primero voy a poner cómo se determina el renglón pivote y luego voy a poner las notas importantes. El renglón pivote será el resultado menor de la división de R entre el elemento asociado
en la columna pivote. Si eso no le queda claro, lo que estamos diciendo es, ya usted sabe cuál es su columna pivote, ¿cierto? Es esta, la de X2. Entonces, lo que debe hacer para calcular o para determinar, perdón, el renglón pivote, lo que debe hacer es dividir, por ejemplo, dividir R, que en este caso es 9, entre el elemento correspondiente a ese renglón de la columna pivote, que en este caso es 3. Y el otro sería dividir 8, que es el valor de R, entre 1, que es el valor asociado a la columna pivote de ese renglón. Si usted divide 9 entre 3, le da 3, y si usted divide 8 entre 1, le da 8. Es el valor menor, es el 3. Quiere decir que el renglón pivote es este. El resultado menor de esta división de R entre el valor asociado al renglón pivote. ¿Queda claro cómo se determina el renglón pivote? Profe, siempre para los dos casos, aunque sea máximo y mínimo. Sí, yo les voy a indicar cuando así sea, cuando hay diferencia cuando es maximizando y minimizando. Básicamente es en el paso 4 y luego en un paso ya más adelante prácticamente cuando se termina el proceso. Gracias. Con gusto. Ok, entonces seguimos. Vamos a poner ciertas notas para el paso 5. Notas importantes. Ojo. El renglón 1 nunca puede ser el renglón pivote. Es decir, vean que aquí ni siquiera hicimos 0 entre menos 40. Yo no lo tomé en cuenta. Entonces, es por una razón. El renglón 1 nunca puede ser el renglón pivote. Nunca. Segunda nota importante. Si R se divide entre 0 o un número negativo, ese no puede ser el renglón pivote. Entonces vean este caso. Digamos que aquí, en vez de este 3, haya un 0. Entonces, vea que no existe la división de 9 entre 0. Eso matemáticamente no existe. Entonces, automáticamente ese renglón no podría ser el renglón pivote. Ni siquiera lo tome en cuenta. ¿Ok? Eso es lo que dice ese punto. Y además, digamos que no sea 0, sea menos 3. Tampoco puede ser tampoco podría ser el renglón pivote. Si el resultado, o perdón, si este número de aquí es negativo o 0, no puede ser el renglón pivote. ¿Ok? ¿Queda claro?
esas dos notas importantes respecto al renglón pivote. Profe, eso es independientemente de que sea maximizar o minimizar. Sí, correcto. Como le decía a su compañero hace un rato, yo les voy a indicar cuando hay diferencias entre maximizar y minimizar. Aquí todo va por pareja. Ok, gracias. Ay, con gusto. Ok, entonces seguimos. Resulta que si hemos hablado de columna pivote y renglón pivote, resulta que hay un amigo que se llama el pivote. ¿Quién creen ustedes que sea, en este ejercicio que estamos resolviendo, quién creen ustedes que sea el pivote? El 3. 3. Muy bien. Entonces, voy a poner por acá el paso 6. Paso 6. Convertir el pivote en 1. ¿Ok? Entonces, para entender esto, primero voy a poner la definición de pivote. Pivote es el número donde se intersecan la columna pivote y el renglón pivote. Es el número donde se intersecan la columna pivote y el renglón pivote. Que en este caso, el pivote es 3. Entonces, el paso 6 de convertir el pivote en 1, ahora la pregunta se las hago yo antes de ponérselo aquí. ¿Cómo hacemos para convertir ese 3 entre 1? Y no se vale decir, profe, quite el 3 y ponga un 1. No, o sea, matemáticamente, ¿qué podemos hacer para convertir ese 3 en 1? Dividirlo entre 3. Dividirlo entre 3, correcto. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir eso entre 3, pero resulta que como estamos trabajando con tablas, esto comúnmente en matemáticas se llama matrices. Esto corresponde al área de la matemática del álgebra lineal, álgebra matricial. Y una de las reglas que se deben cumplir en el álgebra matricial es que cualquier operación que usted le vaya a hacer a algún número de una matriz, se la debe aplicar a todo el renglón de esa matriz. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros, si queremos convertir este 3 en 1, lo vamos a dividir entre 3, pero no solo a él, sino que a todo el renglón. Tenemos que impactar a todo el renglón. Entonces, eso es tan sencillo como decir dividir el renglón pivote. Voy a poner todo el renglón pivote, todos los elementos del renglón pivote entre el pivote, ¿sí? Y para eso, bueno, aquí en el paso 5 se me olvidó ponerles que está marcado en color en la tabla simplex. Pero para el paso 6 ya necesitamos esta tabla. Entonces me la voy a traer para acá. Y entonces lo que vamos a hacer es, la columna pivote sigue siendo la columna pivote, el renglón pivote sigue siendo el renglón pivote. Lo que vamos a hacer es dividir cada elemento del renglón pivote entre el pivote. Entonces aquí vamos a decir 0, bueno, podemos utilizar la tabla de arriba para tenerla como referencia. Este amigo entre 3.
y jalo esta formulita hacia la derecha y ya ahí me va a aplicar todo. Vean que acá esto es 0.33, es decir, un tercio. Yo les recomiendo que trabajen con formato de fracción aquí en Excel para que no vean tantos decimales. Esto simplemente uno viene acá, le pone fracción y a este también le pone fracción, un tercio. Y vean que ya logramos el cometido. Ya convertimos ese pivote que era 3, ya lo convertimos a 1. Profe, disculpe, ¿puede repetir cómo fue que hizo lo de la división? Ajá. Lo que hice fue dividir cada elemento del renglón pivote de la tabla simplex inicial entre 3, que es el valor del pivote. Y lo que hice fue jalar esa fórmula hacia la derecha. Vean que ahí voy abriendo la fórmula y divide cada celda entre 3. Gracias. Profe, una pregunta. Entonces, siempre se va a dividir por el pivote. Siempre divide entre el pivote. Correcto. En Ok, ese paso número 6. Siempre. Siempre. Porque su objetivo es convertir el pivote en 1. Y si usted quiere convertir el pivote en 1, tiene que dividirlo entre él mismo para que le dé 1. Pero recuerde que no puede afectar únicamente a ese elemento, sino que tiene que afectar a todos los elementos de ese renglón. ¿Ok? Profe, ¿por qué es que se tiene que convertir en 1, perdón? Se debe convertir en 1, yo no he explicado eso. Se debe convertir en 1 porque es parte del proceso. Pero se me está adelantando un poco, pero lo voy a explicar acá. Esto es todo un proceso algebraico, matricial, para llegar a una respuesta. Pero lo que estamos haciendo nosotros acá es, vean esto que estoy marcando acá. Vean las variables de S1 y S2 que tienen puros ceros y unos, ¿cierto? Y vean los valores que tienen o los coeficientes que tienen X1 y X2, que son números diferentes de 0 y 1. ¿Sí? Bueno, hay unos unos ahí, pero no son puros ceros y unos. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo acá, como dice el chavo, sin querer queriendo? Nosotros, cuando resolvamos este ejercicio, estos ceros y unos van a pasar a este lado, del X1 y X2, y S1 y S2 van a tomar valores diferentes de ceros y unos. Lo que nosotros estamos haciendo es encontrar la matriz identidad de esta matriz de acá, la que estoy marcando. Entonces, el proceso de convertir en el pivote en 1 es parte del proceso algebraico matricial para encontrar la matriz identidad de esa matriz inicial. ¿Sí me expliqué? Sí, no, tal vez. Profe, Sí, ¿puedes profe. repetir una vez más, por favor? Lo que acabo de explicar. Sí. El compañero me preguntaba que por qué había que convertir el pivote en 1. Es una buena pregunta. Yo le explicaba que es parte del proceso para encontrar la solución óptima a este problema de programación lineal, que lo que estamos haciendo es trabajando con matrices. Yo no les había querido decir eso, porque a veces cuando uno les dice esto es álgebra matricial, es álgebra lineal, etcétera, entonces la gente se asusta. Pero estos son puras sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Esto es sumamente sencillo, ¿ok? Pero técnicamente lo que estamos haciendo es encontrar la matriz identidad de esta matriz que estoy marcando acá, de los coeficientes de X1 y X2. Cuando nosotros terminemos el problema, van a ver que es la última tabla, la que tiene los resultados. En estos valores de S1 y S2
van a tener valores diferentes de 0 y 1. Y esta tabla acá, o esta parte de la matriz, va a tener los valores de 0 y 1, que es lo que nos va a decir que ya encontramos un valor para x1 y x2 óptimo. Y eso que estamos haciendo es encontrar una matriz identidad. Y esto es parte del proceso para encontrar una matriz identidad. Ok, listo, profe, gracias. Bien, con gusto. Bueno, viene el paso 7. El paso 7 normalmente es donde la mula bota Genaro. ¿Ok? Entonces, preste bastante atención y nuevamente, no entre en desesperación si no le queda, o sea, haga las preguntas si no le queda claro. Pero revise esta grabación o el video de esta grabación, de esta clase, cuantas veces crea necesario para que lo pueda entender. Esa es una gran ventaja respecto a la explicación de esto en una clase, porque esto yo lo resuelvo en una pizarra, no lo resuelvo en Excel, ¿sí? Y en una clase normal, en un aula, no hay una grabación. Entonces, si surgen dudas, yo pues soluciono la duda en el momento. Aquí usted va a poder ver esto millones de veces si le da la gana, ¿ok? Pero nuevamente, si le queda duda, haga la pregunta. Paso 7. El paso 7 se llama o es convertir los coeficientes que están arriba y abajo del pivote en 0. Convertir los coeficientes que están arriba y abajo del pivote en 0. Entonces, ¿cuáles son los cuáles son los coeficientes que están arriba y abajo del pivote en este ejercicio que estábamos desarrollando? Menos 41. Porque mi pivote es 1 y los elementos que están arriba y abajo de ese pivote es menos 40 y 1. ¿Ok? Entonces, este paso 7 este paso 7 tiene una parte acá, pero realmente el cálculo lo vamos a hacer aquí. Entonces vean, como esta tabla que acabo de copiar, le acabo de hacer copy, trae fórmulas, yo lo que voy a hacer es que le voy a dar el copy, pero aquí abajo la voy a pegar como valores. Clic derecho y le pongo a este portapapeles que tiene números. Y no me preocupo porque yo quiero que me mantenga el mismo formato que traigo. Entonces, vuelvo a marcar toda la tabla, le doy doble clic a la brochita y se lo paso nuevamente a toda la tabla. Entonces, ya tengo todo en valores, ya no tengo fórmulas, ¿ok? Entonces, así me aseguro que no vaya a tener problema. Ok, yo acá, a esto, ok, y voy a borrar los renglones 1 y 3. ¿Por qué? Porque son a los renglones que yo voy a afectar en este momento. El renglón pivote se va a mantener intacto. Ese renglón no va a cambiar. Por eso es que estoy dejando ese renglón. Ok. Entonces el paso 7 empieza aquí atrás. Oh, no es que esto sea únicamente el paso 7, pero inicia aquí. Aquí. Ok. Entonces, si nosotros queremos convertir ese menos 40 en 0, ¿qué tenemos que hacer matemáticamente, muchachos, para convertir ese menos 40 en 0? Que restar el mismo. Restarle el mismo, correcto. Entonces, de ahí, si a menos 40 le resto
menos 40, o sea, menos 40 menos menos 40, es decir, se lo sumo, me va a dar 0. ¿Y cómo hacemos para convertir el 1 en 0? Le resto al mismo. 1 menos 1, 0. Hasta ahí vamos bien. Eso es básico, ¿sí? Pero resulta que seguimos bajo el concepto de álgebra matricial. Y resulta que aquí hay dos conceptos. Uno, que yo no puedo afectar únicamente a una celda o a un elemento de un renglón, sino que tengo que afectar a todo el renglón. ¿Ok? Ese es el primer concepto. Y el segundo concepto es que esa afectación en este caso específico debe ser proporcional al renglón pivote. Y para eso es que ocupamos el bendito renglón pivote. Entonces, ¿qué es lo que hacemos si queremos convertir ese menos 40 en 0? Voy a agarrar ese número, le voy a cambiar el signo, entonces sería 40 positivo. Voy a multiplicarlo por el renglón pivote, que en este caso es el renglón 2, y le voy a sumar el propio renglón, que es el renglón 1. Entonces, vea, hagamos el ejemplo. 40 positivo por 1 es 40. Más el equivalente en el renglón 1, menos 40. 40 menos 40 me da 0. Y ya logro el objetivo. Veamos para el renglón 3. Queremos convertir ese 1 en 0. Entonces lo agarro, le cambio el signo, voy a decir menos 1 por el renglón pivote, que es R2. Esto lo voy a poner entre comillas porque Excel va a creer que es una fórmula. Menos 40, menos 1 por R2, que es el renglón pivote, más R3, que es el propio renglón. Aquí se le generó duda, espero que aquí quede más claro. Aquí ya en esta tabla vamos a hacer la operación matemática. Entonces, lo que hacemos es esto. Aquí vamos a decir, ojo la fórmula. Bueno, voy a empezar con un igual para que no hayan dudas. 40 por el renglón pivote más el propio renglón. ¿Sí lo vieron? 40 por el renglón pivote más el propio renglón. ¿Alguna duda hasta ahí? Y con el que sigue. Y me dio 1. 40 por 0 es 0. Más 1 es 1. Vamos con el que sigue. Sería 40 por 1/3 menos 20. Entonces vamos a decir 40 por el renglón pivote más menos 20. Y nos da menos 6 y 2/3. Porque vean que ya ahí lo teníamos en formato de fracción. Vamos con el que sigue. 40 por renglón pivote más el propio renglón. Y vean que logramos el objetivo y ya me dio 0. Y acá lo que voy a hacer, simplemente voy a jalar esa formulita. Este que está con decimales lo voy a convertir a fracción. Y nada más valido. Estoy haciendo 40 por 1/3 más 0. 40 por 0 más 0 es 0. Y 40 por 3 es 120 más 0 es 120. ¿Queda claro lo que acabamos de hacer, muchachos? Profe, yo tengo una duda, porque en la primera, o sea, en el que dice 40 por R2,
más R1, usamos el 1, el que estaba debajo del menos 40. ¿Por qué? Porque ahí se usa ese, pero cuando iniciamos usamos el que estaba en donde se iba a hacer la operación, digamos. No sé si me voy a entender. Sí, es que usted tiene, es que vamos a ver, yo lo inicié dando un ejemplo, pero yo toda esta línea la hice con el correspondiente de los coeficientes de Z. Si me paso al de X1, ya que estamos con los coeficientes de X1, acá, coeficientes de X2, Ok, entiendo, acá, profe. coeficientes de S2 y coeficientes de R, ¿sí? Tienen que ser con los coeficientes correspondientes. Ok, gracias. Justo. Vamos con el otro. Profe, perdón, ¿se podría posicionar en la casilla que está abajo de X1? Solo es que me ha... La de menos 6 y 2 tercios. Sí, Ahí yo sé que lo está. tenemos diferente, pero quiero comprobar algo. Sería 40 por un tercio más, más menos 20. Ok, gracias. Mucho gusto. Ok. Vamos con el siguiente. Entonces, tiene que ser menos 1 por el renglón pivote, ajá, más el propio renglón, que en este caso es menos 1 por 0 es 0, más 0 es 0. La que sigue sería menos 1 por un tercio más 2. Entonces vamos a decir menos 1 por un tercio más el propio renglón que es 2. Y ahí me da 1 y 2 tercios. Luego, menos 1 por el renglón pivote más el propio renglón. Y vean que ya me dio 0. ¿Okay? Y aquí voy a jalar la formulita, ya sé que eso está bien. Voy a pasar esto a fracción. Y ahí ya quedamos. ¿Alguna pregunta con ese paso, muchachos? Este, como les digo, es como el paso, entre comillas, más difícil, pero vean que son una multiplicación con una suma. Entonces, tampoco es nada complicado. Profe, ¿podría posicionarse, por favor, en la última línea del S1, por favor? Ahí. Es que va un poco lento, creo. Ajá. Es menos 1 por un tercio más 0. Ok, sí, muchas gracias. Bueno. Vamos con el paso 8. Perdón, en la otra se puede posicionar en la 1 y 2 tercios. 1 y 2 tercios, claro. Ahí está. Es menos 1 por un tercio más 2. Listo, profe. Gracias. Paso 8. El paso 8 es determinar si se continúa con el procedimiento o si se llegó a una solución. Y esto va a depender, como el paso 4, de si estamos maximizando o minimizando. Estamos maximizando, se detiene
si no quedan coeficientes negativos en el renglón 1. Minimizando, se detiene si no quedan coeficientes positivos en el renglón 1. ¿Y cuál creen ustedes que sea el caso en este momento? Ya llegamos a una solución. No, porque queda un negativo. ¿Cuál es ese negativo? X1. Es 1. En el renglón 1, menos 6 y 2/3. Entonces, muchachos, el método simplex tabular es un método iterativo. Un método que lo que hace es reiteraciones o iteraciones, repeticiones. Las tres son sinónimos en este caso, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si nos quedan en este caso que estamos maximizando, coeficientes negativos? Volver a ejecutar el procedimiento de los pasos. Ojo, se detiene si no quedan coeficientes negativos en el renglón 1. Y no, repetir los pasos del 4 al 8, que es determinar columna pivote, determinar renglón pivote, convertir el pivote en 1 y convertir los coeficientes que están arriba y abajo del pivote en 0. Entonces, adivinen qué. Tenemos que hacer el procedimiento otra vez. Y no repetir los 4. Entonces, eso es lo que tiene este método. Y por eso fue, si recuerdan de la primera clase, veíamos que la investigación de operaciones nació en la Segunda Guerra Mundial, pero tuvo un auge en los 80s con la revolución de las computadoras. Creo que se imaginarán por qué. Porque antes todo se resolvía a mano, muchachos. Y vean que aquí tenemos solo dos variables de decisión y a veces uno hace hasta 5 iteraciones con solo dos variables de decisión. Imagínense trabajando con 10, 15, 25 variables de decisión y haciendo este proceso reiterativo, repetitivo. Entonces era muy tedioso, muy cansado, se exponía muchísimo al error humano. Fue que vinieron las computadoras, se programaron para hacer todos estos cálculos y se pudo, dio un giro de 360 grados la investigación de operaciones. Esto que acabamos de hacer es lo que hace Excel con el solver, solo que como ustedes ya saben, lo hace en milisegundos. Entonces, vamos de nuevo. Entonces, ya aquí a partir de este paso, no voy a quedarme en tanto detalle porque ya expliqué detalladamente cada uno de los pasos del proceso. Entonces, como todavía nos quedan coeficientes negativos en el renglón 1 y estamos maximizando, entonces debemos repetir los pasos del 4 al 8. Voy a poner esto aquí en negrita porque no parecía como que... Entonces, vamos de nuevo. Pero estos pasos ya los podemos hacer aquí, porque ya esta es nuestra nueva tabla simplex inicial. Entonces, ¿cuál era el primer paso? Determinar la columna pivote. Como estamos maximizando, buscamos la columna, buscamos en el renglón 1 el coeficiente más negativo. Y resulta que el único coeficiente negativo que nos queda es el de X1. Entonces, este que estoy marcando acá es la columna pivote. Entonces, ¿qué hacemos en el siguiente paso? Determinar el renglón pivote. Vamos a dividir R entre
el número asociado de la columna pivote, que en este caso sería 3 entre 1/3. Y acá sería 5 entre 1 y 2/3. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de los dos es nuestro nuevo renglón? El 3, profe. El 3, porque es el valor menor entre 9 y 3, que son esas dos divisiones. Entonces, este es nuestro valor pivote. ¿Ok? Entonces, ¿quién es ahora nuestro pivote? ¿Quién es nuestro pivote? 1, 2/3, profe. 1 y 2/3. Entonces, ese lo debemos convertir en 1. Entonces, voy a copiar esta tablita por acá. Como valores. Le voy a dar este formato. ¿Ok? Los números siguen igual y lo que va a cambiar aquí es el renglón pivote. Que lo vamos a hacer. Vamos a decir que este es igual a este valor entre el pivote, que lo voy a fijar aquí con F4 en Excel para que yo pueda jalar esta formulita. Entonces vean que ya convertimos el pivote en 1. Lo que hicimos fue dividir 0 entre 1 y 2/3, 1 y 2/3 entre 1 y 2/3, 0 entre 1 y 2/3, menos 1/3 entre 1 y 2/3, 1 entre 1 y 2/3 y 5 entre 1 y 2/3. Y vean que aquí ya obtuvimos que el pivote se convirtiera en 1. Ahora, lo que vamos a hacer es convertir los elementos que están arriba y abajo del pivote en 0. Entonces, el primer elemento es menos 6 y 2/3. Entonces, vamos a decir 6 y 2/3 positivo multiplicado por R3, que es el renglón pivote, más R1, que es el propio renglón. Y para el segundo renglón, vamos a decir menos 1/3 por R3 más R2. Aquí lo voy a poner entre comillas para que Excel no crea. Ok. Entonces, para eso vamos a ocupar una nueva tablita. Profe, Dígame. cuando usted se refiere a todo lo que está arriba o todo lo que está abajo, es literalmente todo. O sea, no solo como la casilla de arriba y abajo, sino todas las que le siguen arriba. ¿Sí me expliqué? Correcto, sí, se explicó muy bien, claro que sí. Ok. Sí, porque es todo lo que esté arriba y todo lo que esté abajo. En este caso el pivote es 1 y abajo no tiene nada, pero arriba de él tiene a 2 elementos, 2 coeficientes, y esos 2 coeficientes hay que convertirlos en 0. Si fueran 7 coeficientes arriba del 1, los 7 los tienen que convertir en 0. Ah, ok, listo, ya entendí. Gracias, profe. Con gusto. Ok, entonces el renglón pivote sigue siendo ese, pero de igual manera le voy a quitar los colores. Y ahora sí, aquí ponemos las fórmulas que estamos haciendo ahí. Sería 6 y 2/3 positivos multiplicado por el renglón pivote más
el propio renglón. Voy con la otra. Bueno, ya aquí yo puedo jalar la fórmula. Para el resto de menos 6 y 2/3 en 0, ¿sí? Vamos con la otra. Sería menos 1 por el renglón pivote más el propio renglón del renglón 2. Y con eso logramos hablar la formulita. Suave, ¿qué pasó? Ah, es que es menos 1/3. Menos 1/3. Qué pena, disculpen, es menos 1/3. Ya decía yo, porque no me está dando eso. Menos 1/3 por el renglón pivote más el propio renglón. Ay, Dios. ¿Qué dice? Ya. Entonces vean que ya logré convertir también ese 1/3 en 0. Y ahora sí, aquí volvemos. Profe, Sí. perdón, ¿cuál era la fórmula de esa línea que acaba de hacer? Ajá, sería menos 1/3, que es este 1/3 que se le cambia el signo, se multiplica por el renglón 3, que es el renglón pivote, y se le suma el propio renglón. Ok, gracias. Mucho gusto. Entonces vean que logramos convertir el menos 6 y 2/3 a 0 y el 1/3 en 0. Ahora sí, estamos en el paso 8, que es determinar si continuamos o si ya llegamos a una solución. Díganme ustedes, ¿seguimos o nos detenemos? Se para porque ya no hay negativos en el renglón 1. Correcto. Entonces, lo primero que debemos evaluar es si estamos maximizando o minimizando. Entonces, estamos maximizando y entonces dice que si estamos maximizando, en el renglón 1 nos vamos a detener, o más bien nos vamos a detener si en el renglón 1 ya no hay elementos o coeficientes negativos. Y ya no los hay. En el renglón 1 ya no hay coeficientes negativos. Quiere decir que ya llegamos a una solución. Ahora sí, ¿cuál es esa solución? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es Z, me posiciono en Z, aquí lo que voy a hacer es poner unas flechas, me posiciono en Z, bajo, me topo al 1, vean que está justo debajo de Z, y me voy completamente a la derecha, a R. Y hago lo mismo con X1 y X2. X1. Ahí. Bajo completamente, me topo al 1, vean que está en el renglón 3 y me voy completamente a la derecha. Y por último, me voy a X2, bajo, me topo al 1, vean que aquí está el 1 en el segundo renglón y me voy a la derecha. Entonces, ¿qué vamos a decir? Z es igual a 140, X1 es igual a 2, perdón, me equivoqué, X1 es igual a 3 y X2 es igual a 2. Ahí ya resolvimos el problema de programación lineal. Si yo quiero, puedo verificar con la función objetivo. La función objetivo era 20x1 más 40x2. Entonces yo puedo decir
20 por x1 más 40 por x2. ¿Ah? Ya lo comprobé. Z es igual a 140. De igual manera, yo podría comprobar mis restricciones para ver si se cumplen. ¿Ok? Entonces, la primera es x1 más 3x2. Eso es función objetivo. Y ahora aquí, restricciones. Yo voy a decir x1 más 3 por x2 me da 9 y no me podía pasar de 9. Y acá voy a decir 2 por x1 más x2 menor o igual a 8 y estoy cumpliendo que es 8. Entonces, amarrando el concepto que vimos más temprano en la clase de la variable de holgura, vean que de las 9 horas disponibles de montaje, estamos usando las 9 horas. Y de las 8 horas disponibles de pintura, estamos usando las 8 horas. ¿Cuánto valen las variables de holgura S1 y S2? Cero, profe. 0, porque estoy consumiendo todo el recurso. No tengo holgura. ¿Y cómo valido eso? Vea que si yo me voy a la última tabla simplex, donde tengo el resultado, vea que aquí yo no tengo ningún 0 y 1. Es decir, si yo tuviera algún valor de variable de holgura, lo vería como este, el del x2, donde tengo 0, 1, 0. ¿Ok? Y entonces yo podría determinar el valor de la variable de holgura. Pero vean que eso no pasó así. Y aquí lo validé. Vean también lo otro que les dije. Al puro inicio, nuestra tabla simplex inicial, teníamos valores acá en x1 y x2 y ceros y unos en S1 y S2. Y vean que cuando terminamos el ejercicio, quedamos con puros números en S1 y S2 y en x1 y x2 quedamos con ceros y unos. ¿Qué fue lo que hicimos? Buscar la matriz identidad de los coeficientes de x1 y x2. Ahora, ya lo hemos validado con lo que son las restricciones y la función objetivo, pero dejemos que Solver nos lo resuelva. Entonces, vamos a datos, Solver. Mi función objetivo es la celda verde. La que quiero maximizar. Mis celdas variables son las dos amarillas. Mis restricciones son que esas dos celdas variables deben de ser mayor o igual a 0. Este amigo debe ser menor o igual a 9. Y esta otra, que es la restricción de la pintura, debe ser menor o igual a 8. Ya escojo método de resolución simplex, por eso es que utilizamos método simplex y le decimos resolver. Y bueno, ni un segundo después tenemos la respuesta que nos tomó a nosotros. Si empezamos a las 5:15, 6:15, 1 hora y 25 minutos. Básicamente. Claro, cuando ya usted hace esto sin tanto detenimiento como el que yo puse ahí para explicar paso por paso, esto ya se hace muchísimo más rápido. Pero vean que aquí validamos, x1 vale 3, x2 vale 2 y para un valor máximo de z de 140, que fue exactamente lo mismo que obtuvimos acá.
¿Alguna pregunta, muchachos? Profesor, vieras que yo estoy un poco confundida con el último cuadrito donde ya sacó cuáles eran X1, X2 y Z. No ¿Ah? entendí cómo ubicamos cuál valor le corresponde a cada uno en la casilla de R. Claro. Vea lo que vamos a hacer. Ok. Entonces, vean. Aquí tengo a Z, ¿verdad? Bajo. Me topé al 1. ¿Cierto? Ahí está el 1, justo ahí abajo. Y entonces, cuando me topo al 1, me voy completamente a la derecha. Ah, ok, ya capté. Esta es igual a 140. X1. Bajo. Me topo al 1. Me voy completamente a la derecha R. X1 es igual a 3. X2. Bajo. Me topo al 1. Me voy completamente a la derecha. X2 es igual a 2. Y ahí está. Ya comprendí, muchísimas gracias. Mucho gusto. Ok, denme un segundito nada más para este acá. Este acá. Y este acá. Ok. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Voy a hacer una reiteración aquí o una nota importante en el paso 8. Voy a agregar aquí una fila, voy a poner nota. Para el paso 8 también, o más bien, se deben tomar en cuenta todos los coeficientes del renglón 1, incluyendo las variables. Esto es sumamente importante, especialmente para el ejercicio número 3, que es uno de los dos que va a quedar de tarea. Entonces, vean, lo que quiere decir esto que acabo de poner aquí es que yo tomo la decisión de seguir o detenerme si ya no hay negativos en el renglón 1, ¿cierto? Pero a veces pasa que hay algún negativo en una de las variables de holgura, aquí del renglón 1, y entonces uno se genera la duda y dice, uy, pucha, no sé, el profe no dijo nada respecto a esto, ¿será que sigo o me detengo? No, si está negativo y usted está maximizando, sigue, porque eso es parte del renglón 1, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Profe, pero es que R es el que me está dando negativo. No, sorry, mi hermano, ahí está mal, porque recuerde que los problemas de programación lineal tienen una restricción de no negatividad.
Y R va a tomar el valor, este va a ser el valor de Z, porque es el del renglón 1. Si usted le está dando un R negativo en el renglón 1, sepa que algo hizo mal, porque no le puede dar un valor de función afectivo negativo. Entonces, todos los coeficientes de estas variables de decisión, porque este coeficiente de Z no va a cambiar tampoco, siempre va a ser 1. Entonces, todos los coeficientes de las variables de decisión y las variables de holgura se deben de tomar en cuenta. ¿Ok? Ya sea si estoy maximizando o minimizando. ¿Queda claro? El otro punto o nota muy importante es la que puse acá. Voy a poner esta ahorita. El renglón 1 nunca puede ser el renglón pivote. Y si R se divide entre 0 un número negativo, ese no puede ser el renglón pivote. Acá, muchachos, les estoy dejando todas y cada una de las notas importantes que requieren para resolver los otros dos ejercicios. ¿Ok? Yo ahora dentro de un rato les voy a subir esto, se los voy a poner ahí en la pestaña de tareas, que la tarea es resolver estos dos ejercicios. Entonces, para el ejercicio 2 es muy sencillo, ¿ok? Háganlo, empiecen por aquí, porque es bastante sencillo. Y para el ejercicio 3, sí les digo de antemano. Este ejercicio 2 creo que sale con 2 iteraciones. ¿Ok? Creo. Si no mucho, 3 iteraciones. ¿A qué le llamamos cantidad de iteraciones? O una manera fácil de darse cuenta cuántas iteraciones tiene el problema. Entonces cuente cuántas veces hizo el paso número 7, que es convertir los coeficientes que están arriba y abajo del pivote en 0. Es decir, cuente cuántas veces tiene usted esto que estoy marcando aquí. Entonces, para este ejercicio lo hicimos una vez y otra vez. ¿Cuántas iteraciones tiene el ejercicio? 2. Porque a usted le tocó hacer eso 2 veces. Entonces, repitió el proceso 2 veces. Entonces, tuvo 2 iteraciones. Entonces, lo que les quiero decir es que el ejercicio 2 creo que sale con 2 iteraciones, creo, pero por mucho 3. Pero el ejercicio 3, téngale paciencia. Recuerden que las tareas son en grupo, por eso es que estoy dejando esto de tarea. Y con solo haber resuelto este ejercicio número 1, va a ver que ya tiene toda la información para poder resolver los otros 2 ejercicios. Esto es un método, es un procedimiento. Si usted lo sigue paso a paso, tal cual, va a llegar a una solución. Se lo aseguro. Aquí tiene el video, va a quedar la grabación, tiene este Excel que yo lo voy a subir inmediatamente al aula virtual para que sea su guía. ¿Ok? Entonces, sí sepa que el ejercicio 3 son bastantes iteraciones. Creo que son como 4 o 5 iteraciones. Y se va a topar con alguna u otra iteración donde alguno de los elementos de la columna pivote es negativo. Entonces, por eso fue que les dije de este tip acá, esta nota, para determinar el renglón pivote. Porque puede ser que se tope eso, que tenga algún elemento que valga 0 o que esté negativo. Entonces no puede tomar en cuenta eso como renglón pivote. ¿Ok? Entonces, pues vean muchachos, ahí ya desarrollamos completamente este ejercicio. Ya les expliqué los otros 2 ejercicios. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Todo bien, profe. Pura vida. Entonces, vamos a ver. Profe, ¿la tarea es en grupos o individual? En grupos, siempre es en grupos. Todas las tareas son en grupos, ¿ok? Los grupos que se definieron desde el principio del curso. Entonces, tienen que hacerlo en grupos. Ahí se ponen de acuerdo para ver cómo la ejecutan. Ya eso es cuestión interna de cada grupo.
Profe, permiso. Sí. Entonces, ¿esa tarea se sube a la aula virtual o solamente se ve la otra semana o algo así? No, recuerden que siempre las entregas son ahí en el aula virtual. Yo les voy a habilitar aquí, vean, en el aula virtual, en la pestaña tareas, yo les voy a habilitar dentro de un rato, aquí debajo de tarea 3, la explicación de la tarea y les voy a habilitar un link de entrega como este que va a decir entrega tarea 3 y ustedes ahí suben como grupo, solo una persona del grupo sube el archivo de Excel donde resolvieron los ejercicios 2 y 3. ¿Le respondí la pregunta? Sí, profe, disculpe, muchas gracias. Pura vida, con gusto. Bueno, muchachos, entonces, si no hay dudas adicionales, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. A más tardar mañana en la mañana ya queda el video en YouTube. Y buena suerte con la tarea. Nos vemos la próxima semana. En caso de dudas relacionadas con la tarea, me pueden enviar correo electrónico, ¿ok? El que aparece en la pestaña de bienvenida en el aula virtual, eric.ramirez.fonseca@gmail.com. Y yo ahí trataré de guiarlos o ayudarles. Muchas gracias, muchachos, y buenas noches. Buenas Gracias. noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. ¿Quién me dijo que una consulta? Bueno, profe, pura vida. Sí, pura vida, con gusto. Pura vida, profe, Chao, gracias. profe. Hasta luego. Sanis, con gusto. Gracias, profe. Buenas noches. Pura vida, buenas noches.